¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Estamos en nuestro programa de medicina con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. La doctora Claudia Noriega es médica de familia y además especialista en salud sexual reproductiva. El tema elegido, atención a la población de jóvenes mujeres, y es hablar sobre la menstruación, los dolores que puede generar y además qué hacer al respecto. Vamos a introducirnos del siguiente modo. El sangrado o el desprendimiento del endometrio que se encuentra recubriendo la cavidad interna del útero. ¿Qué es esto? El útero, que es un músculo que se encuentra en la parte central de lo que es la zona del bajo vientre del hipogastrio, está recubierto con una membrana. Esa membrana se llama endometrio. Ese endometrio está sujeto a cambios hormonales. Cuando estos cambios hormonales se van produciendo y van disminuyendo estas hormonas que son estrógenos y progesterona, este endometrio se descama o se cae. Y esto muchas veces, y ese sangrado que produce, el volumen normal de este sangrado llega a ser entre 55, 75, 100 centímetros cúbicos. Un ciclo menstrual normal puede llegar a durar entre 4 a 5 días la menstruación, pero un ciclo menstrual puede llegar a durar 28 días. Estos son ciclos regulares. Generalmente estos ciclos regulares se dan en mujeres, en muy pocas mujeres, se dan casi en el 15 o 20% de las mujeres. El otro porcentaje, la mayoría de las veces, tienen ciclos menstruales irregulares. ¿Qué significa esto? Que puede durar menos de 28 días estos ciclos o más de 35 días. Esta información puede resultar muy útil para padres y cómo actuar frente a los menores, a los primeros periodos. ¿Por qué? Porque pueden generar mucho dolor. ¿Qué hacer? Al producirse esta descamación o este desprendimiento, el útero lo que produce son contracciones, que es lo que hace que el útero se contrae, y esto muchas veces es lo que genera la molestia o el dolor. Recordemos que el dolor es un signo subjetivo, o sea que no todas las mujeres pueden catalogar el dolor de la misma manera. Cuando se empieza a menstruar, la primera menstruación, recordemos que esta primera menstruación se llama menarca, o sea, la menarca en la niña, en la adolescente, en la puber, nos está indicando que el cuerpo de esa chica ya está apto para poder fertilizar, para que un espermatozoide pueda fertilizar ese óvulo, pero no está apto emocionalmente ni físicamente esta chica adolescente. Y la verdad que me queda inconcluso algo, el tema de los dolores. Profundicemos sobre este tema, ¿qué hacer al respecto? Primero es muy importante hablar con la adolescente y contarle lo que va a pasar y que estos momentos de dolor, de molestia, pueden llegar a pasar, que puede ser en un ciclo, en una menstruación pase, quizás en la otra no, que pueden pasar a lo mejor 2 meses o 3 meses con que no se produzca dolor y después sí se produzcan estos dolores o cólicos. Y sí tenemos medidas para poder calmar estas molestias, que son medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas. Pero lo más importante es poder hablar y poder
contarle a la chica que estos dolores se pueden llegar a producir. ¿Y cuál es la causa principalmente? Si bien es la descamación de estas membranas, de este endometrio, muchas veces se produce también porque al salir este sangrado por el orificio cervical del cuello, esta salida también produce dolor, ¿sí? Entonces tenemos como hablar con la adolescente y qué poder darle para que no tenga estos dolores. Y si uno focaliza todo en los dolores, no es lo único. Pueden aparecer otros síntomas asociados. Veamos cuáles. Recordemos que tenemos específicamente lo que es el dolor menstrual, que eso se le llama dismenorrea, y estos dolores pueden ser que empiezan a aparecer desde la primera menstruación, ¿sí? O que ya aparezcan posteriormente. Cuando estas dismenorreas aparecen posteriormente, tenemos que estudiarla un poco más profundo porque se puede deber a quizás alguna patología de base. Ahora, tenemos que diferenciarlo de esto que se llama síndrome premenstrual. ¿Qué significa este síndrome premenstrual? Que esta mujer, esta adolescente, esta chica, unos días antes de su menstruación, puede llegar a presentar cambios físicos como cambios emocionales. Estos cambios físicos, y todo esto se produce por supuesto por los cambios hormonales que van produciendo en el organismo, ¿no? Pero estos cambios físicos, ¿qué puede presentar? Molestias en las mamas, quizás las mamas se ponen un poquito más dolorosas y turgentes, dolor en el hipogastrio, o sea, lo que se le llama el bajo vientre, quizás puede llegar a tener diarrea, puede llegar a tener disminución del apetito, insomnio. Eso son la parte física. Pero también puede tener un pequeño cambio emocional, como es que quizás se encuentra más irritable o quizás se encuentra con un poquito más de sensibilidad para llorar. Bueno, pero estos cambios se van produciendo y quizás con el correr de los años esto va cambiando. Doctora, vamos a ir más allá con este cuestionario y tiene que ver con la menstruación, pero esto con la utilización de pastillas anticonceptivas u otros medicamentos. Veamos qué pasa. Uno de los tratamientos para estas dismenorreas o síndrome premenstrual, tenemos, como dije recién, teníamos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Dentro de los tratamientos farmacológicos, medicamentos, tenemos analgésicos. Hay analgésicos de venta libre, ¿sí? Como son, por ejemplo, el ibuprofeno, el paracetamol, que esto lo puede tomar en ese momento, y tenemos también los anticonceptivos. Muchas veces los anticonceptivos no solamente se indican como método anticonceptivo, sino también para poder tratar estos dolores o este síndrome premenstrual. Nos ayuda para varias cosas los anticonceptivos. Vuelvo a recalcar que para esta situación sí es conveniente asistir al médico, consultar y que por supuesto hacer un control como corresponde para ver si el anticonceptivo me va a servir para este periodo que estamos diagnosticando, ¿no? Y nos quedemos con el tema de anticonceptivos. ¿A partir de qué edades se sugiere su uso? Los anticonceptivos depende para qué los vamos a usar. Si nosotros vamos a usar los anticonceptivos como método anticonceptivo, debemos empezar a tomarlo desde el momento que la persona decida mantener relaciones y empezar a cuidarse para no tener un embarazo no planificado. Si lo estamos tomando para algún otro tratamiento como patologías de base, como por ejemplo quistes de ovarios, el síndrome premenstrual, lo podemos empezar a tomar en cualquier momento del ciclo de vida de la mujer, antes de la menopausia, y siempre indicado por el médico, ¿sí? Pero sí se puede tomar y siempre y cuando no haya contraindicaciones para la toma de anticonceptivos, ¿no? Porque recordemos que es un medicamento y que tiene que tener sus indicaciones y por supuesto tiene también sus contraindicaciones. Y una pregunta muy frecuente en consultorio. Una mujer transita el periodo, la menstruación, y
tienen una situación u ocasión de relaciones sexuales. ¿Se puede combinar la menstruación con relaciones? Veamos. En realidad esto es una charla que se debe dar entre la pareja, ¿no? Fisiológicamente o físicamente no hay ninguna contraindicación. Y una de las preguntas es, ¿corro riesgo de embarazo manteniendo relaciones durante la menstruación? Si bien el riesgo es menor, sí existe riesgo. ¿Corro riesgo de un contagio de enfermedad de transmisión sexual durante las relaciones durante la menstruación? Si no nos protegemos con el método de barrera que es el preservativo, sí también existe el riesgo de contagio. Es más, de hecho, hay algunos estudios que, refiriéndonos al síndrome premenstrual, que nos han demostrado que las relaciones sexuales durante la menstruación disminuyen el síndrome premenstrual y la dismenorrea. Supongamos una mujer en edad fértil y siempre se le generan dolores frente a la menstruación. Pero la madre de esta joven sufre de muchos dolores y la abuela también. ¿Tiene que ver algo genético en todo esto? Termina siendo un mito. Muchas veces es más cultural, porque se refieren, si mamá ha tenido dolores durante la menstruación, yo también los voy a tener, pero no es así, es un mito. En realidad tenemos que estudiarlo. Puede llegar a pasar, no siempre es frecuente que pase, o sea, no es siempre la mujer va a tener estos dolores menstruales. Y una cosa que me estaba olvidando es que una relación sexual durante estos dismenorreas o síndromes premenstruales, esta relación sexual, si va de la mano de una excitación y un orgasmo, también se ha demostrado que disminuye esta dismenorrea o síndrome premenstrual. Y esto de que mi mamá tuvo estas dismenorreas o estos dolores premenstruales y yo también lo voy a tener, es un mito. Hoy en farmacia tiene una gama de posibilidades para contener este periodo, la menstruación. Se habla de toallitas, se habla de tampones, de una copa menstrual. ¿Qué es lo conveniente, doctora? Eso se le llama en la jerga médica productos de gestión menstrual. Las toallas higiénicas, el tampón, las copas, la copa menstrual. Lo más importante es ofrecer y explicarle el uso de cada uno de estos elementos a la adolescente y que ella pueda usar la que más cómodo le quede, sabiendo que las toallas higiénicas o toallitas higiénicas a nivel de medio ambiente tiene sus consecuencias, ¿no? Que contaminan el medio ambiente. Pero muchas veces me sirve mucho porque pueden llegar a mirar cuál es el sangrado. El tampón también puede llegar a servir porque no es un elemento que lo tienen tocando los genitales externos. Y la copa menstrual, que es la que está más en auge últimamente, recordemos que tenemos 3 medidas, así que dependiendo de la edad y de la contextura de la mujer, es la copa menstrual que puede utilizar, y esta última es la que más se está difundiendo. ¿Por qué? Porque con esa copita menstrual me sirve para ver el volumen de menstruación en la cual yo estoy eliminando durante el periodo menstrual. Puedo llegar a hacer hago una vida completamente normal, sin ningún riesgo de que pueda perder sangre. El único inconveniente es que debo saber colocarla. Y esto pasa quizás en los primeros días de la menstruación y en las primeras menstruaciones que yo voy a ocupar la copa. Pero son reutilizables. Lo bueno es que esta copa menstrual es reutilizable, cosa que no pasa con la toalla ni con el tampón. En la vida de una mujer pueden ocurrir distintas situaciones, el estrés, movimientos hormonales. ¿Pueden existir condicionantes para que un periodo sea irregular? Tenemos periodos en el ciclo de la vida en donde no vamos a menstruar, por ejemplo en un embarazo, en donde la menstruación se nos termina durante esos 9 meses, inclusive durante un periodo de la lactancia también hay periodos durante la lactancia que podemos no estar menstruando.
Y llegamos a la menopausia, que es el cese fisiológico de la menstruación, y debe pasar un año. La menopausia puede llegar a partir de los 45, 50 años, 55 años. A partir de ahí, si ya no viene la menstruación y ya ha pasado un año en el cual ya no menstruamos, podemos considerar que esa mujer ya ha entrado en menopausia. ¿Qué pasa durante todo este ciclo, durante todo este periodo fértil de la mujer? Esta síndrome premenstrual o dismenorrea sí puede ir cambiando, y de hecho muchas veces con los años va disminuyendo. Y esto es una alerta. Si esta dismenorrea o este síndrome premenstrual no lo hemos tenido durante los primeros años y aparece a los 25, 30 años y en forma muy acentuada, consultemos, porque eso no es esperable, no es normal. Algo está pasando. El estrés influye de sobremanera, influye muchísimo, y se ha demostrado que mujeres que están con mucho estrés o sometidas a mucho estrés, el síndrome premenstrual es más frecuente. ¿Sí? Llegamos a la menopausia, en la menopausia ya no menstruamos, que significa que no hay sangrado y que no hay ovulación, por lo tanto las posibilidades de embarazo no existen. Pero sí existe el riesgo, vuelvo a repetir, de contagiar una enfermedad de transmisión sexual. En el final de este informe, la doctora Claudia Noriega nos invita a hacer una reflexión y nos destaca la importancia de controles periódicos, una vez al año por lo menos. Debemos hacernos los controles clínicos, la mujer el control ginecológico y el varón el control urológico que corresponde. Porque a medida que vamos pasando, recordemos que a medida que vamos pasando nuestra edad, se nos van sumando algunas enfermedades crónicas no transmisibles que si lo agregamos a nuestra vida sexual, quizás va en detrimento de nuestra salud sexual. Por lo tanto, tenemos la medicina en la cual nos tiene que ayudar y nos va a ayudar. Por eso mismo tenemos que hacer los controles para detectar estas patologías a tiempo y poder tratarlas. El doctor Sergio Montañez es médico gastroenterólogo y en un ratito estará contándonos sobre el reflujo gastroenterológico, un tema interesantísimo. En minutos, no se vaya, por favor. Ya empezamos una nueva etapa de una obra clave, el tendido eléctrico entre Ullum y Albardón. Con la llegada de los postes, avanzamos en una nueva línea que fortalece el sistema eléctrico de toda la provincia. Este trabajo se complementa con la ampliación de las estaciones transformadoras de Solar Ullum y Albardón Chimbas, que van a permitir sumar más energía renovable y acompañar el crecimiento de las energías limpias en San Juan. Más energía para producir, para crecer y para mirar al futuro. San Juan Gobierno. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. Hemos mejorado mucho en la ciudad. Sin embargo, hay lugares con reclamos históricos. Obras que no son muy grandes, pero sí, ya son urgentes. Los vecinos debatieron hacer esas prioridades y las incluyeron en un presupuesto participativo que ya implementamos. Somos la ciudad de San Juan. Aquí los vecinos organizan las obras y una vecina intendente las lleva a la acción. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado.
Todo Médica cuenta con marcas exclusivas reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. El doctor Sergio Montañez es médico gastroenterólogo, trabaja para Salud Pública y junto a él hemos elegido el siguiente tema muy pero muy interesante. La posibilidad de un reflujo gastroesofágico o gastroenterológico. Vamos a introducirnos junto al profesional. Tenemos que hacer una diferencia para empezar. Nosotros, los médicos, vamos a hablar de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque el reflujo puede ser una condición fisiológica. ¿Y eso qué quiere decir? Una pequeña acotación. Yo estoy comiendo, de repente me habla una persona, mientras como, hablo, trago aire y de repente hago mal el proceso de la masticación y de la deglución y de repente tengo un evento de reflujo. Que el reflujo puede llegar a ser una regurgitación. Eso es fisiológico, no es patológico, es normal. El problema es cuando se lo define como una enfermedad por reflujo gastroesofágico a una entidad que consta de síntomas molestos, se le llama, que tienen que llevar a la producción de regurgitación, pirosis, regurgitación a la boca, durante un tiempo prudencial, que tiene que ser al menos 1 o 2 o 3 días a la semana por mucho tiempo, y que puede llevar a tener complicaciones. Complicaciones como la enfermedad de Barrett, complicaciones como una estenosis, y eso altera la calidad de vida. Bien, o sea, es una definición bastante compleja, pero está implicada la presencia de síntomas molestos que alteran la calidad de vida y que pueden llevar a complicaciones. Todo eso es lo que definimos como una enfermedad por reflujo gastroesofágico, a diferencia de lo que es el reflujo, que puede ser algo circunstancial, aislado y esperable. Hablemos sobre la sintomatología, las manifestaciones, lo más frecuente, la gama de posibilidades y también la presencia de signos muy molestos, como indicó el profesional. Tenemos que definir 2 tipos de síntomas. Los síntomas esofágicos, que son los que se remiten única y exclusivamente a la parte del esófago, bien, que es el órgano que va desde la garganta hasta el estómago. Y los síntomas extraesofágicos. Siempre se lo definió al reflujo como que tenía que tener síntomas esofágicos. ¿Y qué eran? La sensación de reflujo, como que sube el líquido desde el estómago hacia la garganta, pasando por el esófago, y producía o dolor, o molestia, o esa sensación agria en la boca. Y no es solamente eso, sino que después aparecieron muchos síntomas extraesofágicos, que están por fuera del esófago, implican problemas dentarios, problemas laringios, problemas faringios, problemas pulmonares, y todo eso se ha hecho muy importante en los últimos 15, 20 años porque se lo subestimaba. Si bien no todos los síntomas de vía aérea superior, dentarios y laringios pertenecen al reflujo, pero sí son muy importantes tenerlos en cuenta, entonces son síntomas que van a ser tratados interdisciplinariamente, por el otorrino, por el neumonólogo, el fonoaudiólogo. Ahora, los principales, que siempre es el que me consulta a mí, habitualmente el paciente, es el que tiene, por ejemplo, regurgitación, o le refluye la comida, o repite la comida. Ese es el síntoma cardinal, que tiene que ver con la expulsión de líquido desde el estómago hacia la boca. Bien, ese es el reflujo que se llama retrógrado. Y ese reflujo puede ser ácido o no ácido, que ese también
digamos, es una disquisición que tenemos que hacer porque a raíz de eso viene el síntoma principal. Muchas veces nosotros tenemos en los pacientes que nos manifiestan mucho reflujo ácido. Entonces dice, bueno, nosotros le damos un antiácido y algo para evitar el reflujo y mejoran. Pero hay muchos pacientes que tienen reflujo no ácido, ¿bien? Y no es menos dañino. Entonces, bueno, tenemos que hacer preguntas específicas, algún estudio específico para llegar a ese diagnóstico. Doctor Montañez, ¿podemos identificar causas? Son muchas las causas. En realidad es un complejo de cosas que se suceden en forma conjunta o a veces una detrás de otra. Por ejemplo, tiene que ver, si hablamos de... Pueden haber causas, por ejemplo, hasta alimenticias. Empecemos por ahí. Un cierto tipo de alimento puede producir que hay un esfínter, que es un músculo, que es el que separa el esófago del estómago. Ese músculo, que se llama hiato, cumple un rol muy importante. Entonces se ha visto que hay alimentos que relajan este músculo, por ejemplo, la menta, el chocolate, los alimentos grasos, el tabaquismo. Entonces lo relajan y todo alimento y fluido que pasa hacia el estómago puede regurgitar. Ahí tenemos una situación por la cual me predispone el reflujo. Ciertos alimentos, ciertas conductas, comer rápido, comer mal, comer apurado, hablar, todo eso hace que la digestión no sea la adecuada. Entonces también tenemos circunstancias en el esófago, dilatación del esófago, alteración del peristaltismo, tiene que ver con lo esofágico. Tenemos alteraciones también en lo que es la parte hiatal, que es este músculo del cual yo te hablaba. Una es que yo lo relaje por algún alimento en forma circunstancial y vuelve a la normalidad, y otra cosa es que por alteraciones del músculo propiamente dicho, ya sea por enfermedades o no, esté siempre abierto. Cuando muchas veces queda abierto si bien hay clasificaciones anatómicas de qué tan abierto está, es donde se produce la hernia de hiato. Y la hernia de hiato, digamos, es una alteración anatómica que predispone al reflujo. También tenemos problemas en el estómago. Un estómago con una peristalsis perfecta, bien hecha, con su tiempo, hace que el alimento siga su curso. Ahora, cuando hay un estómago que no trabaja bien, donde tiene una distensión distinta a lo demás, todo eso se mide con estudios más sofisticados, ¿no? Hace que se predisponga el reflujo. O sea que tenemos problemas alimenticios o conductuales, problemas esofágicos, problemas en la unión del esófago con el estómago, en este esfínter muscular, problemas en el estómago, y hay una entidad, un factor que predispone a los síntomas, que es funcional. Vos fíjate que se hacen todos los estudios habidos y por haber, con todas las mediciones, y encontramos todo normal. Entonces hay como una pirosis funcional o un reflujo psicosomático, para que se entienda, donde no hay ninguna alteración, pero el paciente tiene síntomas, ¿bien? Y ese, bueno, es distinto el tratamiento porque no se tratan con antiácidos y antirreflujo, va por otro lado. Doctor, la verdad que mi vida va a mil, el estrés, muchas emociones, muchas situaciones problemáticas. ¿Esto puede condicionar mi cuadro? Seguro que sí, porque por un lado el estrés te predispone a tener una mala conducta alimenticia. Comer rápido, comer mal, comer mucho, el estrés. Entonces eso te predispone a hacer una mala digestión y te puede predisponer al reflujo. ¿Bien? Por otro lado, una persona estresada, en otro contexto, es esa persona que tiene esta pirosis, que es el dolor en el pecho, como si fuera un reflujo, pero que no tiene daño, no tiene erosiones, que es lo que nosotros vemos en una endoscopía, que eso puede ser una esofagitis erosiva, no tiene alteraciones del pH. Hay un estudio en el cual con una sondita se mide el pH. El pH tiene que ir de lo ácido a lo alcalino, y el ácido es el que realmente daña, teóricamente. Bueno, tampoco tiene un pH muy ácido, pero tiene síntomas. Entonces, el estrés te puede llevar a este trastorno funcional, donde el paciente libera ciertos mediadores químicos a través de receptores distintos que van al sistema nervioso central.
Y así como existe el síndrome de intestino irritable y la dispepsia, que son los principales, son, digamos, los cuadros más conocidos, está el reflujo psicógeno o el reflujo funcional, y todo está relacionado por el lado del estrés. De hecho, estos pacientes muchas veces no se tratan con un antiácido, sino que se tratan con medicación para relajar el estado nervioso, como ciertos antidepresivos, que son los tricíclicos, o las recaptaciones de la serotonina, que se llaman. Pero es muy importante el cuadro este. El médico puede sospechar lo que puede estar sucediendo en este diálogo con el paciente, la revisión, pero confirmemos el diagnóstico. ¿De qué modo? Veamos. El diagnóstico primero se realiza con el interrogatorio. Es muy importante conocerlo al paciente. Para nosotros los especialistas, que sabemos que el sobrepeso es el principal gatillo del reflujo, ya con solamente pesarlo y saber que está fuera de lo que es su rango, ¿sí? Ya sabemos que puede tener reflujo. Preguntamos sobre los síntomas, sobre la periodicidad, si los síntomas de reflujo vienen asociados o no a estos síntomas extraesofágicos, si son tomadores de medicamentos, bien, porque muchos de ellos vienen con el mal llamado protector gástrico y a pesar de eso tienen reflujo. Entonces digo, ¿cómo puede ser que tomando un antiácido sigan con reflujo? Bueno, eso es de la parte clínica. Podemos hacer un laboratorio. Hay un signo que a mí me gusta y lo respeto mucho, que es el peso. Si el paciente pierde peso asociado a algún síntoma, eso es un síntoma de alarma. Entonces yo voy a ir a buscar algo que llama la atención. Y si el peso se mantuvo, es como que me da pie a estudiarlo bien, ¿sí? O sea, sobre el peso, la pérdida de peso, es un signo de alarma que amerita un estudio más precoz. Después recurrimos a la endoscopía, y la endoscopía lo que nos dice es si ese reflujo causó erosiones, que son esas lesiones que están por encima de ese anillo. Eso se llama esofagitis y tenemos clasificaciones. Si son más grandes, más chiquitas, más extensas, bueno, con la endoscopía. Si no hay erosiones, lo mismo puede haber reflujo. Por esto que te contaba de que no siempre es ácido lo que refluye. Y se veía antes que el ácido era el que más dañaba la mucosa, pero últimamente los estudios también dicen que el reflujo alcalino también puede dañar la mucosa porque no es un mecanismo de acción directa del ácido en la célula, sino que es como un mecanismo a través de la producción de ciertos mediadores, ciertas citoquinas que inflaman desde adentro. Bien. También se pueden medir, acá en San Juan tenemos estudios de manometría, que son estudios que se le ponen a ver si funciona bien el esófago, si funciona bien el esfínter. Se puede hacer una pH-metría, que es medir este pH que yo digo, ¿es ácido o no es tan ácido? O sea, ¿cuán ácido es? Bueno, todo eso sirve para medir si realmente el paciente tiene síntomas importantes. Y lo otro que se está haciendo es una impedanciometría, que es un estudio un poquito más sofisticado y da mejores resultados y mediciones más exactas. Ya con eso nosotros estamos en condiciones de hablar de que estamos estudiando un paciente con reflujo. Como siempre, agradecerle a la firma Scorpio de SRL que me viste, también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. Incorporamos un nuevo servicio de alta complejidad en el Hospital San Roque de Jáchal, que permitirá atender a pacientes críticos, evitando traslados a la capital provincial. El sector cuenta con camas equipadas con respiradores y tecnología de última generación y funciona con guardia activa las 24 horas, fortaleciendo la atención sanitaria y el acompañamiento de las familias. Más salud cerca de los sanjuaninos. San Juan Gobierno. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur, nos importa usted. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también.
Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. Doctor, hay que realizar una serie de estudios y la verdad que no sé si estoy dispuesto, me genera cierto temor. Vamos a conocer un poco más sobre esto. Hemos tenido una etapa de la endoscopía donde se hacía sin anestesia, y la endoscopía sin anestesia aún se hace en algunos lugares. Es traumática, es molesta. Nosotros con anestesiar solamente la parte de la cavidad oral no reducimos el disconfort. Y es un paciente que queda atemorizado y no quiere pasar por lo mismo. Seguramente los que no tienen obra social y tienen que recurrir al hospital, muchas veces lo hacemos sin anestesia. Entonces ya es un paciente reticente a seguir estudiándose. Prefiere que lo mediquen y tratar de solucionar la cosa sin una endoscopía. Los otros estudios, en realidad, todos son invasivos, pero son con sonditas y con elementos mucho menos cruentos y menos molestos que un endoscopio. Y se hacen con el paciente despierto porque tienen que colaborar y tienen que ir refiriendo ciertas cosas. Bien, en realidad no tenemos tanta resistencia al estudio del paciente cuando sabe que se va a hacer una endoscopía con anestesia. Eso ha quedado un poquito más relegado a mucho tiempo atrás. Y el resto, bueno, es un poco la adherencia o no al tratamiento. Muchas veces el paciente uno los quiere estudiar bien y si mejoraron, ya dice, bueno, estoy bien, no voy a volver al médico porque me siento mejor. Seguramente el paciente más demandante es el paciente que no mejora y uno hace un planteo terapéutico y no resulta y tiene que ir, bueno, a ese paciente seguramente será un poquito más invadido. Y sobre los niveles de incidencia, ¿cuánto puede suceder y en qué edades? Vamos a conocer lo que nos dice y con números Sergio Montañez. Se puede presentar a cualquier momento de la edad. No hay diferencia en cuestión del sexo, sí tenemos diferencia en cuestión del peso. Bien, sabemos que el sobrepeso y la obesidad predispone más al reflujo, hombre y mujer, los tabaquistas, seguro. La ingesta de alcohol en realidad está como cuando es en cantidades excesivas, ¿sí? Si bien la ingesta de alcohol, los hepatólogos en la actualidad recomiendan ingesta cero, bien, pero la ingesta de alcohol en forma masiva sí genera mucho reflujo por irritación directa. Tenemos mucho reflujo en los bebés, o sea, los gastroenterólogos pediátricos tienen el reflujo en el bebé y hay veces que, bueno, los mecanismos antirreflujo son ponerlo al chiquito en una posición más con las patas de la cuna, de la camita, de la cabecera levantada, o ciertos elementos para evitar el reflujo. Bueno, tiene que ver también
por la cantidad de alimento que comen, cada cuánto lo comen. O sea, desde el recién nacido hasta el adulto. Y en el adulto, ¿qué encontramos? Y encontramos pacientes que a lo mejor no tienen una buena dentición, entonces mastican mal, tragan mal. Pacientes que tienen enfermedades como por ejemplo enfermedades autoinmunes, enfermedades del colágeno, trastorno en la deglución. Hay un esófago que se pone con ondas terciarias, que no son ondas propulsivas. O sea, el peristaltismo normal hace que el alimento tenga su progresión. Bueno, en los adultos mayores de 70 años muchas veces esto no existe y todo eso predispone al reflujo. Confirmado el diagnóstico, verifiquemos sobre los tratamientos posibles y que se pueden realizar en la provincia de San Juan. En realidad el tratamiento, empezando ya por la parte conductual, o sea, esto que te explicaba recién de ciertos alimentos, de evitar el tabaquismo, de mantener un peso estable, de tener buenas conductas alimenticias al momento de comer tranquilo, relajado, alimentos sanos. Eso sería lo principal. Después tenemos los antirreflujos, que serían prokinéticos o medicación que hace que el reflujo no suba, ¿sí? Y hay conocidos, yo te voy a decir una marca, pero el Reliberan es una metoclopramida. Hay también ciertos fármacos que terminan en pride, también tiene un efecto prokinético, la domperidona. Y los antiácidos en los pacientes que tienen reflujo con erosiones mejoran mucho. Bien, mejoran porque uno le da un antiácido porque el reflujo es ácido. Muchos pacientes que tienen reflujo no ácido también pueden mejorar. Bien. Ahora, el tratamiento con antiácidos, cualquiera puede funcionar, cualquiera. Omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, cualquiera de esos inhibidores de la bomba de protones puede funcionar. De hecho, son mejores que los antiguos que se llaman antihistamínicos, que era la ranitidina, que se dejó de utilizar, la ranitidina del 2020, pero existen unos parecidos como la famotidina. Esos antiácidos también son efectivos, pero en cortos periodos. ¿Bien? No se hacen en tratamientos crónicos porque tienen un efecto de taquifilaxia que dejan de funcionar. También tenemos los antiácidos de superficie. Ustedes han sentido hablar del subralfato, de la milanta. Bueno, lo que tienen esto es un efecto inmediato, pero corto. O sea que yo tengo ya acidez, puedo ingerir ese remedio, calma la acidez, pero yo sé que a la hora y media ya puedo volver a tener. Cosa que no pasa con los inhibidores de bomba terminados en prazol. Todo esto se puede hacer y se hacen tratamientos que son continuos según la severidad del cuadro, esto que tiene una esofagitis muy importante, y hay otros tratamientos cuando no son importantes estos daños en el esófago o realmente no lo tienen, se los puede dar en forma según necesidad, que se dice. Tómalo cuando tengas reflujo y así se puede seguir por mucho tiempo. Lo máximo que hemos hecho nosotros de tratamiento en el agudo son 12 semanas, bien, que son 4 meses, y ahí vemos con una endoscopía nueva cómo quedó la cura de la mucosa. Si mejoró y mejora los síntomas, seguimos con la menor dosis efectiva. Si no mejoró y no curó, por ahí implementamos otro tipo de antiácido un poco más nuevo, más sofisticado, con otro mecanismo de acción, y hacemos un control también en a lo mejor 2 meses. Dejemos para el final una reflexión. ¿Qué pasará con mi calidad de vida? Me someto a estos tratamientos, pero ¿tendré un condicionante a la hora de participar en reuniones familiares, en salidas? Quiero mejorar definitivamente mi calidad de vida. Nos quedemos con el mensaje de parte del médico. Es muy molesto cuando no está controlado y realmente altera la calidad de vida, no como otras enfermedades. Una dispepsia, un intestino irritable, tiene una de las formas de medir la calidad de vida es con la ausencia laboral, ¿sí? Ese está en el TIPS ahí. Y a lo mejor la dispepsia o el colon irritable u otras patologías tienen mucha ausencia laboral. El reflujo no tanto, es bastante controlable, ¿sí? Con tratamiento, con medidas. De hecho, una persona adulta también puede, digamos, poner la cama un poquito más elevada. Una de las cosas que recomiendan, por la forma de la curvatura del estómago, primero es no comer y acostarse.
Se recomienda esperar al menos 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, mientras más esperes mejor. Y también es acostarse hacia el lado izquierdo, ¿sí? Porque el estómago hace como una curvatura hacia la parte izquierda que evita que esté cerca del hiato para que haya reflujo. Si yo me acuesto de la parte derecha, tengo muy cerca el hiato para que haya reflujo. Entonces es una recomendación. Evitar el tabaco. A ver, no hay estudios que digan que cierto alimento es dañino. Bien, uno dice no tomes café, no comas cítricos, no comas esto, no comas, pero no es que eso está demostrado que es dañino. Bien, lo que hace es que una persona tenga cierta repulsión o cierto umbral para sentirse mal con ciertos alimentos. ¿Me explico? Lo que sí se ha visto es que hay estas mentas, chocolates, grasas que sí relajan un poquito el esfínter y uno dice, bueno, si tenés síntomas, tales alimentos no los ingieras. Bien, pero no es porque sean dañinos per se, sí es el tabaco, pero no el alimento. El alimento va a depender de las personas. Vos podés comer una naranja y no te pasa nada, yo puedo comer y tener reflujo, pero no depende de la naranja, depende de mí. Y también la percepción que tiene el paciente al dolor y este umbral es muy importante tenerlo en cuenta. Hacemos la última pausa en nuestro programa y como siempre pedirle por favor que tome papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. No se vaya, por favor. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645-037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Un equipo de toda la vida, preparados para dar solución al hombre y la mujer en distintas patologías. Especialistas en urología, doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo. Servicio de andrología. Pedí turnos al 2645-630084. Atienden en Clínica Valencia. Dr. Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo. Atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte. Teléfono para turnos 421-3773. Odontólogo Leopoldo Más. Odontología general y estética. Teléfono para turnos 264-627-7877 y al fijo 422-8587. Lo encontrás en General Hacha 516 Sur, casi Avenida Córdoba.
incorporamos un nuevo servicio de alta complejidad en el Hospital San Roque de Jáchal, que permitirá atender a pacientes críticos, evitando traslados a la capital provincial. El sector cuenta con camas equipadas con respiradores y tecnología de última generación, y funciona con guardia activa las 24 horas, fortaleciendo la atención sanitaria y el acompañamiento de las familias. Más salud cerca de los sanjuaninos. San Juan Gobierno. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Hemos mejorado mucho en la ciudad. Sin embargo, hay lugares con reclamos históricos, obras que no son muy grandes, pero sí, ya son urgentes. Los vecinos debatieron hacer esas prioridades y las incluyeron en un presupuesto participativo que ya implementamos. Somos la ciudad de San Juan. Aquí los vecinos organizan las obras y una vecina intendente las lleva a la acción. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. Y así llegamos al final de nuestro programa. Recordá las vías de contacto que aparecen en pantalla y estarán a tu disposición para efectuar cualquier tipo de consultas, inquietud. Y hasta ese próximo encuentro, pedirte por favor que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar. Chao.